Tu palabra nos exhorta a presentarnos como obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que transmitimos, repartimos con fidelidad la palabra. Padre, háblanos y muéstranos tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a proseguir en el cuadro de cómo nos llegó la Biblia. ¿Alguien me quiere explicar qué es la revelación? Levante la mano. ¿Y qué es lo que Dios, diríamos, a grandes rasgos revela al ser humano en sus pensamientos? Bueno, Él quiere revelarnos su bondad, su misericordia, su amor. Se quiere revelarnos, nos quiere revelar a nosotros el cuidado que nos quiere dar, el bien que quiere hacer con nosotros. Muy bien. Los planes de Dios para la vida del ser humano. ¿Alguien me explica qué es la inspiración? ¿Cómo hemos planteado la inspiración? Cuando pregunte qué tal, o diga, Ringo. El acompañamiento de Dios, ¿a qué? ¿Qué es lo que Dios acompaña? Su revelación, cuando ésta se escribe. Cuando ésta se escribe. La revelación es una acción divina sobre los textos bíblicos. Es un acto de Dios sobre las escrituras. Por eso dice, toda la escritura fue inspirada por Dios. No dice todos los escritores. No son inspiradas no son inspirados los escritores. Son inspiradas las escrituras. ¿Alguien me define qué es la canonización? Cuando ya tenemos textos que contienen la revelación, viene otro paso que es la canonización. ¿En qué consiste? Es el reconocimiento de la palabra escrita. El reconocimiento ¿de qué? No, pero es que no puede ser el reconocimiento de la inspiración. Ajá. La canonización es el reconocimiento de la comunidad de cómo ciertos libros tienen una autoridad particular sobre sus vidas. La canonización es una declaración de la comunidad, en el cual la comunidad expresa una afinidad sobre ciertos libros, pero una afinidad espiritual. La autoridad, la comunidad reconoce una cierta autoridad divina en determinados escritos. Es aquí donde opera el Espíritu que inspiró las Escrituras, el Espíritu que se mueve en la comunidad. Es Él quien pone en contacto la Escritura inspirada con la comunidad que discierne. Y la comunidad cristiana, las comunidades cristianas, iban percibiendo que ciertos libros tenían una autoridad más que otros, tenían una fuerza, tenían una potencia, tenían
algo de Dios. La canonización es en principio un discernimiento espiritual. No es que habían criterios racionales, que se establecía, por ejemplo, decir, vamos a probar solo lo que son escritos por apóstoles. Eso no es verdad. Ese no fue un criterio. No habría manera de saber quiénes escribieron algunos libros. No existía la posibilidad de saber la autoría real de algunos libros, como los evangelios, por ejemplo, que el texto mismo no atribuye ningún autor, aunque la tradición les adjudicará un personaje como autor, pero no hay manera. Hay libros totalmente anónimos, como la carta a los hebreos, por ejemplo. No tenemos con claridad quién lo escribe. Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de Lucas, tampoco sabemos quién lo escribe. Hay una cantidad de libros en la Biblia que son anónimos, en cuanto no sabemos realmente su autoría canónica, no lo dice el texto. Por tanto, los criterios que mucha gente dice hoy día que tomaron las iglesias para adoptar algunos libros son criterios ficticios. Eso no era verdad. Lo que las iglesias encontraban era un encuentro entre el espíritu que había inspirado y el espíritu que se movía en la comunidad. El mensaje que encontraban era un diálogo entre ambas realidades, que al final eran del espíritu. Por eso decimos que la canonización fue un discernimiento espiritual. Usted discierne por el espíritu cuando algo es de Dios, cuando algo tiene la fuerza divina de provocar en su vida un impacto de Dios. Discernimiento espiritual fue lo que hicieron los creyentes del siglo I, del siglo II y III, para ir marcando la autoridad de ciertos libros sobre otros libros. No crean que fue la elección de un papa, no crean que fue la decisión de un concilio amañado, no crean que fueron 2 o 3 dirigentes que eligieron esto. Las comunidades cristianas eran las que en la lectura cotidiana de los libros, en el culto, iban sintiendo en la lectura, en el discernimiento espiritual de la lectura, porque los evangelios y las cartas eran documentos para ser leídos en comunidad. Cuando Pablo escribía una carta, la intención era que alguien se parara en la comunidad y la leyera. Y esa lectura se hacía con frecuencia, pero no solo se leía la carta de Pablo, se leían una cantidad de cartas, se leían documentos. Pero la iglesia en sus cultos, en sus reuniones, fue dilucidando, fue discerniendo que habían documentos que tenían una autoridad especial. Y poco a poco fueron dándole un rango, diríamos, de autoridad por encima de otros libros. Hubo algunos, creo que hubo al menos 2 realidades que hicieron que la iglesia se preocupara por definir qué libros podían ser herederos de la verdadera tradición de Jesús. Y fueron 2 movimientos que se dieron en el siglo II, los que apresuraron por parte de la iglesia la necesidad de definir qué libros heredaban el mensaje original de Jesús. Hubo 2 movimientos, uno se llamó el montanismo. Si escribís el nombre ahí, hijo, para que la gente... Espero que me vayan siguiendo, hermanos. Es más, ese vídeo polarizado ya se lo voy a quitar mejor porque ni lo miro. Si están de verdad siguiéndome o no. Hay un movimiento que se dio en el siglo II que se llamó el montanismo. El montanismo fue fundado, como lo indica su nombre, por Montano. Montano fue un obispo de Frigia
una zona de comunidades cristianas, que creyó mucho en la restauración del espíritu en el seno de la comunidad. ¿Qué pasó? Montanismo. Montano llegó a reclamarle a la iglesia que ésta había perdido su rumbo, se había olvidado de la vida espiritual, y él reclamaba a la iglesia un volver al espíritu. Era asistido por dos profetisas, no recuerdo en este momento los nombres, que eran portadoras de los mensajes del espíritu, y Montano llegó a verse como una encarnación del espíritu. Este movimiento le reclamaba a la iglesia su enfriamiento y su institucionalización. La iglesia cada vez más se volvía una organización y olvidaba su dinámica espiritual. Entonces aparece Montano estableciendo que había una fluidez de revelación por parte del Espíritu. Y la iglesia no sabía cómo responder, cómo tener orden de saber si esto que Montano enseñaba era del Espíritu o no. Entonces, esta ola de revelaciones sintió por parte de la iglesia la necesidad de establecer algunos documentos que recogieran con fidelidad la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, que sirvieran como criterio para discernir todo este movimiento de revelación, ¿verdad? Cuando Montano hacía algunas afirmaciones proféticas y decía que era en nombre del Espíritu, y habían milagros, señales y prodigios, y a la vez habían nuevos mensajes proféticos que daba Montano, sintió la iglesia como la necesidad de establecer algún criterio a partir del cual poder juzgar los mensajes inspirados que se daban en las comunidades. El montanismo llegó a ser un fenómeno muy extenso en Asia Menor. Y este mover del movimiento, este aparecimiento del movimiento montanista, requirió por parte de la iglesia el apelar a ciertos documentos que servían de base para contradecir lo que Montano afirmaba. Pero para eso había que establecer entonces qué documentos podrían contener con fidelidad la tradición fiel de Jesús, qué documentos podía contener con fidelidad la enseñanza de los apóstoles. Y así fue que comenzaron a valorar ciertos documentos a partir de los cuales iban a responder a Montano sus ideas, sus revelaciones, sus profecías. Vamos hasta aquí, hermanitos. Se dio otro movimiento que fue, se me ha ido este nombre, era un obispo de el movimiento, ¿cuál es, Roberto? No, el arianismo vino después en el siglo III, con Arrio, y su énfasis era negar a Jesús. Fue este obispo que dijo que los libros que contenían fielmente la revelación de Jesús y los apóstoles eran Lucas y los documentos de Pablo. En el siglo II, espérame, tengo que recordar este nombre. Búscamelo. El montanismo y
Ay, se me ha ido este nombre. En lo que me lo busquen, hermano Jeremías, apareció este personaje que tenía un tanto de tendencia gnóstica. El gnosticismo llegó a ser una parte de las iglesias cristianas del siglo II. Comenzaron a darse iglesias gnósticas, iglesias creyentes en Jesús desde una tradición un tanto gnóstica. Eran iglesias cristianas, pero influenciados por corrientes filosóficas, llegaron a interpretar el evangelio de cierta manera y a Jesús de cierta manera. Así que se levantó este obispo, ya pude recordar el nombre, y él hizo una separación. Él hablaba que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de los judíos, un Dios violento, un Dios de guerra, un Dios de sangre, un Dios de muerte, un Dios tribalista, un Dios ligado a una etnia, a una raza. Pero el Dios del Nuevo Testamento, decía él, era otro. Era el Dios de Jesús, que era Dios de amor, Dios de perdón, Dios de reconciliación. Ya no era el Dios de los judíos, no era el Dios de toda la humanidad. Y él llegó a establecer como dos dioses incompatibles. Y decía, el Jehová del Antiguo Testamento no es más que una versión errática del Ser Supremo. Pero el Ser Supremo revelado en Jesús, ese es el Dios verdadero. Y él llegó a decir que la verdadera enseñanza de Jesús estaba registrada solo en un evangelio, que era el de Lucas, que era el evangelio gentil para él, y en las epístolas de Pablo. Para él, esos documentos eran los documentos que contenían la sana revelación de Dios en Cristo. ¿Lo hallaste? Marción, el movimiento marcionista. Marción fue este dirigente eclesiástico que logró por primera vez decir que habían documentos que contenían fielmente la enseñanza de Jesús. Así él llegó a decir que Lucas y Pablo eran los únicos verdaderos intérpretes del Dios verdadero. Esto, por supuesto, creó inquietud en las iglesias y comenzaron a valorar otros libros. ¿Es cierto lo que Marción dice? ¿Solo un evangelio es el verdadero? ¿Solo las cartas de Pablo son las auténticas? No hay entonces más testimonio de Dios. Y estos dos movimientos aceleraron en la iglesia esa preocupación por definir qué libros contenían la verdadera enseñanza de Jesús y de los apóstoles. A ese proceso de reconocimiento, es que se le llama en nuestro cuadro la canonización. La palabra canon significa vara de medir. Así le llamaron los padres a estos libros, porque ellos apelaban que debían haber un grupo de libros que sirvieran como regla para medir esas revelaciones, que sirviera como criterio para medir lo que estaba hablando Marción, lo que hablaba Montano y cualquier movimiento que se levantaran. Ellos apelaban que tenía que haber una regla para medir tales documentos. Por eso le llamaron canon, porque eso es canon, una vara de medir. Así le llamaron a las escrituras. A ese proceso de reconocer qué libros tienen esa fuerza espiritual y esa verdad de Cristo, a ese proceso se le llama la canonización. Poneme por favor de nuevo el cuadro, hijo. Aquí está
la canonización. Es el reconocimiento de la autoridad escrita, ¿verdad? Hay libros espiritualmente edificantes. Es más, Eusebio de Cesarea, siguiendo a Orígenes, un padre de la iglesia, a Eusebio de Cesarea se le llama el primer historiador de la iglesia. Me alegra ver que algunos se van a buscar a internet los materiales que yo doy o que menciono. Por ejemplo, David de Panchimalco, ¿cómo está? Vi que publicó en su muro una breve síntesis de lo que era la didaje o la enseñanza de los apóstoles. Todos esos nombres que les doy, vayan a buscarlo un día. No solo oigan el nombre. Ustedes tomen el nombre que les doy, vayan a investigar. Yo no les doy nada más los puntos de referencia, pero tienen que hacer ustedes el recorrido. Bueno, el que quiera crecer, la verdad. Bueno, y no solo el que quiera crecer, el que quiera recoger insumos en su conciencia que le servirán al Espíritu el día de mañana para darles a ustedes una palabra poderosa. Ustedes ven que en toda enseñanza jamás me ven ustedes aquí que traigo tan siquiera una nota. No, ni siquiera estudio previo a ninguna enseñanza de decir voy a estudiar para este tema, porque no funciona así, creo yo, las cosas. Uno debe estar leyendo. Usted no sabe el día de mañana qué va a tomar de todo eso el Espíritu para proveerle a la Grey una palabra de Dios. Ustedes ven, yo no traigo ninguna nota, ningún papel, ningún auxiliar, ningún apunte, ningún dato, ninguna fecha, ningún nombre, ningún acontecimiento, ningún lugar. Todo está en la mente. Pero está en la mente porque ha sido puesto allí. Y fue puesto allí por medio de la lectura. Y la lectura constante, permanente, sin parar. Hay que leer, hermanitos. Lo que usted hoy lee no sabe cómo lo va a usar el Espíritu un día. Porque la predicación es el acto maravilloso en el cual el Espíritu despierta los datos que están en nuestra memoria, los pone delante de nosotros para que los demos a la comunidad. Cuando yo predico, no tengo ni idea de todos los pasajes bíblicos que el Espíritu va a traer a mi mente. Los pasajes bíblicos que venimos a dejar son pasajes que el Espíritu va poniendo durante la predicación. A medida voy predicando y Él me pone un pasaje, lo llevo a ese pasaje. Me pone otro pasaje, lo llevo a ese pasaje. Pero ¿cómo haría el Espíritu para poder moverse con libertad en el conocimiento en mi cabeza si ese conocimiento no formara parte primero de mi memoria? El Espíritu no podría inventarlo, porque Él no está para inventar en nosotros. Él está, dijo Jesús, para recordarles. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es el actor de hacerme recordar todo lo que he aprendido. De modo que la predicación es un evento maravilloso en el cual llevo una palabra de Dios, traigo una idea que Él ha puesto en mi corazón, un pasaje que Él me ha puesto que desarrolle, pero el ejercicio de la predicación, es decir, mientras predico, ni yo sé qué cosa va a revelar a plenitud el Espíritu Santo. Esa es la maravilla de la predicación, que usted no puede decir que trae un tema a desarrollar. Eso a mí me cae mal. O el predicador que ya lleva cada cosita, los puntos exactos, aquello como que se va a ajustar el Espíritu a eso. No. Él le ha revelado una palabra, un texto bíblico, unas verdades sobre eso. Vaya, tráigalas. Pero en el ejercicio de la predicación, usted no sabe si Él se las va a cambiar. Usted no sabe si Él va a sacar otro tema, otra línea, otra verdad, otro pasaje. Pero claro, pero eso lo hace el Espíritu en la persona que ha logrado acumular suficiente conocimiento que le permite al Espíritu moverse en esos diferentes campos. Pero claro, si no lee, ¿qué espera? Aquí no está de por medio que usted conozca. Aquí está de por medio que el Espíritu lo use. Y lo use en la amplitud que Él quiere usarlo. ¿Me vamos viendo, hermanitos? O sea que aquí no es de que, yo quiero leer o no. Aquí es cosa de, yo quiero ser usado
en amplitud por el Espíritu Santo. Yo quiero ser usado en una sinfonía completa por el Espíritu, que Él pueda moverse de aquí a allá, así, en toda mi mente y mi memoria, porque he acumulado suficiente información. Pero claro, si no lee, ¿cómo puede, hermanito? Eusebio de Cesarea estableció, siguiendo a Orígenes, un teólogo del siglo, de finales del siglo II, principios del siglo III, ellos definieron 3 categorías de libros. Lo que ellos llamaban los libros canónicos, los libros que eran palabra de Dios, que se logró establecer la cantidad de 27 como tenemos ahora nosotros, pero luego había una clasificación, los libros útiles para la edificación, que era una cantidad de libros que aunque no eran canónicos, pero eran útiles para la vida espiritual, ¿verdad? Y los otros libros pues que eran apócrifos, que esos libros eran de dudoso valor espiritual y doctrinal para la iglesia, ¿verdad? Estaban en primer lugar los libros canónicos, que eran los que la iglesia debía usar para establecer doctrinas, su valor doctrinal y espiritual, libros canónicos. Pero había la otra clasificación, que eran libros útiles para la edificación de la iglesia, que eran libros que no eran canónicos, por tanto no se podía establecer sobre ellos ninguna doctrina, pero eran útiles espiritualmente. Y los otros libros, pues que eran los libros apócrifos, que esos tenían una dudosa reputación espiritual y doctrinal. No eran libros válidos para conducir la vida y la enseñanza de la iglesia. Entonces, ahí se llegó a establecer esa categoría que se mantiene hasta hoy. Por tanto, hasta hoy tenemos los libros canónicos, que son los 27 libros que tenemos formando el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que llegaron a formar el Nuevo Testamento. Algunos libros de estos eran discutidos, ¿verdad? Que era la idea, poner aquí discutidos, hijos, antes de útiles. Bueno, discutidos, ¿verdad? Los canónicos, habían luego unos discutidos que no eran base de doctrina, pero eran útiles para que la iglesia se edificara, ¿verdad? Y finalmente los apócrifos, que eran aquellos que tenían un dudoso valor moral, espiritual, doctrinal para la vida de la iglesia. En este marco de libros útiles es que encontramos toda la literatura antigua, que aunque nunca es palabra de Dios, pero que vale la pena leer. Yo les dije a ustedes, hay que leer los padres de la iglesia, hay que leer los padres orientales, los padres occidentales, a esos que hoy llaman santos, San Agustín, San Irineo, San Ambrosio, Orígenes, Atanasio, los padres capadocios, eran 3 hermanos, todos los teólogos de la antigüedad hay que leerlos. Sus obras no son palabras de Dios, pero son útiles para la edificación de la iglesia. Y hubo algunos libros dudosos o discutidos que algunas iglesias lo consideraban como canónicos. Como les decía yo, la didaje o la enseñanza de los apóstoles para un sector de iglesias era canónico, pero al final la mayoría no lo terminó aceptando como de ese peso, de ese nivel, y hay algunos canónicos que eran discutidos, que se impusieron al final, pero que eran discutidos al principio, como Judas, Apocalipsis, Segunda de Pedro,
la tercera carta de Juan, eran libros discutidos. No todas las comunidades le dieron en un principio el carácter de palabra de Dios. Se tuvo que esperar más tiempo, más años, para que esos libros fueran reconocidos en aquellos sectores en los cuales originalmente no se le daba ese valor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanitos? Sobre este proceso de darle a ciertos libros el valor de palabra de Dios. Preguntas, hermanos. Hermano David. Claro, aquí los que lean son los que van a preguntar, indudablemente. Yo tengo una duda. Por ejemplo, acaba de decir de los libros discutidos. Y en el libro de Revelaciones podría decirse que hubieron otros libros. Otro libro de revelación. ¿Okay? Ajá. Pero del mismo... Otros apocalipsis. Ajá, otro. Sí, claro. Habían cerca de 18 apocalipsis, ¿verdad? El apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pablo, el apocalipsis de Bernabé, el apocalipsis de María. Habían otros apocalipsis que fueron escritos. Gracias. En el proceso, la iglesia llegó a establecer espiritualmente ciertos criterios. Por ejemplo, está el evangelio de la infancia de Jesús, donde lo que tenemos son historias pueriles de la vida de Jesús, que él estaba un día jugando con unos pajaritos que los hacía de barro y les daba vida. Llegó un niño por allí y le quebró uno y él se enojó y lo convirtió en barro, ¿verdad? Claro, tales evangelios que contenían este tipo de historias, pues realmente no eran como parte de una herencia edificante o espiritual, sino más bien cosas legendarias, casi de cuento, y no tenían pues el peso como para ser incluidos en el evangelio. Hay un evangelio que se ha hecho muy popular hoy día, que se llama el Evangelio de Tomás, que incluso la película El Cuerpo con Antonio Banderas quiso como plantear al público que el Evangelio de Tomás era un evangelio auténticamente, un evangelio auténtico perdido, o un evangelio auténtico no reconocido por la iglesia, porque hacía afirmaciones que podían echar al debacle a la iglesia, pero claro, todo tipo de cosas que son historias, no pertenecen a un trabajo concienzudo, real. El Evangelio de Tomás existe, usted lo puede buscar en internet, son 113 dichos, ¿verdad? Es el Evangelio de los dichos de Jesús, el Evangelio de Tomás, y usted va a ver que es bien antiguo, casi es contemporáneo de los evangelios canónicos. Pero la iglesia nunca los aceptó porque ese evangelio no recogía parte fundamental de la vida de Jesús, como era la pasión. La pasión de Jesús era como el núcleo en los evangelios canónicos. Realmente se hablaba de la pasión, como alguien ha dicho, los evangelios narran la pasión de Jesús, pero para llegar a la pasión de Jesús nos presentan un prólogo de su enseñanza y de sus obras, como las razones que lo llevaron a la pasión, como las causas que lo llevaron a la muerte. Entonces, el evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico. ¿Por qué? Porque es un evangelio que plantea la salvación en la medida que el ser humano entiende el conocimiento sobre Jesús. Ya no salva su obra redentora en la cruz, ya no salva la fe en su nombre, no es su sacrificio el que redime, sino el que el iniciado tenga acceso a una información de la enseñanza de Jesús. Eso, por supuesto, dejaba la persona de Jesús en su dimensión histórica fuera de su realidad. La iglesia
la iglesia no lo aceptó, no porque contuviera enseñanzas que contradecirían a la iglesia, no lo aceptó porque era un evangelio que sostenía que la salvación era fruto de un proceso de conocimiento y no una experiencia de la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Preguntas? ¿Domingo? Sí. Sí. Exactamente. En internet hay mucha gente ignorante comentando. La ignorancia se pasea por internet de manera increíble. Gente haciendo afirmaciones que no tienen ni la más mínima idea realmente de lo que está hablando. Hay evangélicos que se ponen a hablar de Ambrosio, Pico de Oro y jamás lo han leído. Se ponen a criticar a Irineo de León y nunca lo han leído. Una mala costumbre que tienen los evangélicos es criticar cosas que no conocen. Es una costumbre muy horrible que tiene la tradición evangélica. Critican teólogos y enseñanzas que nunca jamás se han puesto detenidamente a leerlas. Vino la teología de la liberación, comenzaron a vociferar contra la teología de la liberación, pero nunca leyeron a un teólogo de la liberación. Vino el mover del Espíritu, criticaban todo el mover del Espíritu, pero nunca se preocuparon por una experiencia significativa de Dios en su vida. Y mucha gente evangélica critica a los padres de la iglesia porque piensan que son católicos. Les decía hace 8 días que ellos no son católicos, ellos eran cristianos. El catolicismo romano fue un fenómeno que se terminó imponiendo en el siglo VI, VII. Y se adueñaron, se apropiaron de esa rica tradición cristiana de los primeros 5 siglos. Y los evangélicos los hemos dejado como que fueran herejes. Pero ahí hay muchas cosas muy buenas. Hermano, ¿quieres saber de dónde viene el catolicismo? Muy bien. Él quiere saber de dónde viene el catolicismo. Toda tradición cristiana, todas las vertientes cristianas tienen un origen común en la persona de Jesús y en la enseñanza apostólica. Todas. Pero nunca hubo una línea. Por ejemplo, ayúdame, Jeremías, poneme la página en blanco. Y aquí, haz tu mejor esfuerzo por seguirme. Nosotros tenemos una idea equivocada acerca de cómo evolucionó la fe en Jesús. La idea que tenemos nosotros es que aquí, digamos que hay una línea del tiempo, pongamos 30 después de Cristo, aquí Jeremías, y poneme una línea del tiempo a lo largo. Y aquí poneme el año 2012, 2013. Tenemos una idea nosotros que se nos ha transmitido constantemente que el cristianismo es una línea en el tiempo que va desde el año 30 más o menos que el Señor asciende hasta el año presente, y tenemos la idea que Jesús, poneme aquí Jesús, arriba de esto, que Jesús le entregó a sus apóstoles la verdad, que Jesús le entregó a los apóstoles la verdad,
Y los apóstoles recogieron esa verdad y la custodiaron, la cuidaron. ¿Verdad? De Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Siglo I. Y de los apóstoles pasó a los obispos. En esa línea del tiempo, atravesame una línea aquí, hijo. Y que Jesús trajo la verdad, Él se las entregó a los apóstoles se les entregaron a los obispos, que por supuesto en aquel tiempo la palabra obispo no tiene nada que ver con la palabra obispo hoy, nada que ver. Cuando la Biblia habla de los obispos, habla de los líderes eclesiales, como lo que fuese hoy el pastor de una congregación. Entonces, a partir de aquí, los obispos, discípulos directos de los apóstoles, pues van a tener más autoridad que otros obispos que no conocieron a ningún apóstol. ¿Verdad? Y entonces, pareciera entonces que tenemos una idea que la verdad es lineal, de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, y así se fue hasta el día de hoy. Y que los herejes salían, se desviaban de la verdad. Por ejemplo, sacame una flecha de aquí, por favor, para allá, y poneme cristianos gnósticos, montanistas, marcionistas, judaizantes, todos diríamos, todo el arrianismo, le llamamos a estos movimientos heréticos, pero porque se separaron de la verdad. Esa es la idea que se nos ha dicho a nosotros. Los gnósticos, el arrianismo, el montanismo, los judaizantes, ¿cómo más te dije? Los cristianos, los docetas, los ebionitas, ya voy a explicar qué es todo esto. Todos estos grupos han sido grupos condenados como grupos herejes. Poneme ahí, herejes. Y la idea del hereje que se nos ha transmitido es que el hereje se apartó de la verdad. Esa es la idea que nos ha transmitido, que el hereje se alejó de esa verdad transmitida por Jesús. Eso es hasta hoy la idea que se nos ha dado acerca de Jesús y de los movimientos en torno a Jesús. Pero esto no es así. Voy a presentarles el cuadro alternativo a este, hermano. No, se les decía herejes porque se apartaban de la verdad en criterio de la iglesia oficial. Mire, yo pienso que si tiene clara la centralidad de Cristo en la salvación, no hay ningún conocimiento del cual uno pueda. No, claro, pero le digo, mientras uno tenga bien definida su centralidad de Cristo, uno puede hacer lo que dice Pablo, escudriñado todo, retener lo bueno. O sea, ¿verdad? Ahora,
Pero lo que quiero decir es, esta es la idea que se nos ha transmitido a nosotros, que hay una verdad y que de esa verdad se apartaron los herejes. Y que la iglesia es la encargada de cuidar esa verdad. Pero esto no fue así verdaderamente. Pasemos a otro cuadro. Quítame este y haceme otro. Guárdenlo porque lo puedo citar más adelante. La realidad histórica no funcionó como nos lo han planteado. Poneme Jesús aquí al centro. Y me dirigís muchas flechas hacia afuera. La persona de Jesús, desde sus orígenes, nunca fue entendida de la misma manera por los diferentes grupos que creyeron en él. Alrededor de Jesús, en torno a Jesús, hubo distintas, todos creían en Jesús, todos creían en Jesús, pero no todos creían lo mismo acerca de Jesús. Unos lo miraban de una manera, otros lo miraban de otra. No había una, decimos esta palabra, una homogeneidad, no había una visión igual acerca de Jesús. Por ejemplo, si hablamos de las iglesias, poneme aquí las iglesias juánicas, en esta flecha, por decirlo así, las iglesias juánicas, todas las iglesias inspiradas en la tradición juánica, iglesias juánicas, que va a ser un cristianismo basado en Jesús. Cuando hablamos de iglesias juánicas, estamos hablando de las iglesias que están detrás del Evangelio de Juan. Las iglesias que están detrás de las cartas de Juan. Estamos hablando de iglesias juánicas, de esas iglesias representadas en los documentos del Evangelio. ¿Me van siguiendo, hermanos? Porque los evangelios realmente no son obras de un individuo. Los evangelios no son obras realmente de una persona. Más bien es una comunidad cristiana que está detrás. Más que un individuo, es una comunidad. Eso es lo maravilloso incluso después de la canonización, porque son las comunidades no solo las que van a estar detrás de los libros cuando se escriban, sino que son las comunidades las que van a estar detrás cuando los libros sean reconocidos como palabra de Dios. Entonces, las iglesias juánicas tienen como fondo un cristianismo gnóstico. Las iglesias inspiradas en el Evangelio o las iglesias que están detrás del Evangelio son ese segmento de la sociedad muy ligado a la tradición filosófica griega, pero que un día se encuentran con Jesús, lo reconocen como Señor, pero tienen una interpretación muy particular de Jesús. Por ejemplo, decimos que es el cristianismo gnóstico el que está detrás de las iglesias juánicas, y que las iglesias juánicas están representadas en el Evangelio de Juan y las cartas. Y podríamos aún ampliarlo a Apocalipsis. Porque, si ustedes se fijan, es el único evangelio que no comienza con la realidad histórica de Jesús. Es un evangelio que comienza hablando de Jesús en el principio, allá en la eternidad. Y comienza a hablar de Jesús de una manera filosófica, con términos que no pertenecían al caló de Palestina,
Y comienza diciendo, en el principio era la palabra, el logos en griego, y la palabra era con el Dios, y Dios era la palabra. Comienza a hablar de logos. Es decir, la idea de cómo estos cristianos comienzan a hablar de Jesús adjudicándoles vocablos filosóficos. Hablan de Jesús como un logos, palabra, razón, entendimiento. Eso no es una manera hebrea de hablar en el sentido exacto del término. Y es un evangelio que trabaja con lo que se llama con los dualismos propios del mundo gnóstico, luz, tinieblas. Ustedes lo hallan eso en Juan, día, noche, verdad, mentira, muerte, vida. Es una serie de dualismos que son propios de una formación gnóstica del siglo I. Entonces, mándeme, sí. Entonces, aquí, en el cristianismo gnóstico, representado por las iglesias juánicas y que recoge el Evangelio de Juan, carta de Apocalipsis, hay una idea, por ejemplo, muy clara sobre Jesús. Ellos fueron los pioneros de una llamada cristología alta. Ellos, el cristianismo juánico, fueron los pioneros de eso de llamar a Jesús como Dios. El cristianismo juánico se caracteriza por enfocar a Cristo como Dios. Porque ustedes y yo hoy, en pleno siglo XXI, creemos que Él es Dios. Pero lo que les quiero decir es que eso es como un consenso, más o menos consenso, hoy después de 21 siglos. Pero en los orígenes del cristianismo no era así. Aquí los cristianismos en torno a Jesús, no todos lo vieron de la misma manera. Por ejemplo, el cristianismo, poneme aquí el cristianismo de Jerusalén, representado originalmente por los apóstoles, por Pedro, Jacobo, Juan, cuya, diríamos, literatura aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo es como un evangelio ligado a eso. Santiago. El cristianismo de Jerusalén, por ejemplo, ellos no reconocen a Jesús como Dios. Pedro, por ejemplo. Pedro no puede hablar de Jesús como Dios. Es imposible. La comunidad de los apóstoles no puede hablar de Jesús como Dios. Porque la mentalidad judía no le da, no se estira como para pensar que el hijo de José y María era Dios. Por eso mire cómo Pedro habla de Jesús. Cuando Pedro habla de Jesús, jamás va a hablar en términos de que Dios. Vea Hechos 10, por ejemplo. Hechos 10. $37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda parte, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice Él hizo todo esto porque era Dios.
Él dice, él hizo todo esto porque Dios estaba con él. Cuando Pedro hable de Jesús, él lo va a identificar como el Mesías y como profeta de Dios. Siempre Pedro va a hablar de Jesús como un profeta poderoso en obras y en palabra. La comunidad de Jesús, la comunidad de Jerusalén, ve a Jesús como un profeta. No jamás se le puede ocurrir a ellos pensar que Jesús es Dios. Es imposible. Porque son de una mentalidad monoteísta, rígida. El judío tiene el Shema como fundamento de su vida. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Por tanto, no pueden imaginarse para ellos en su semblante, en su esencia judía, ver a Jesús, el Hijo de María, como Dios. A ellos les resulta imposible. No hay manera que ellos lo entiendan así. No hay manera. Y Pedro, como el resto de apóstoles, son judíos de pura cepa y no pueden concebir a Jesús como Dios. Por tanto, aquí tenemos en el cristianismo naciente dos cristianismos inspirados en la persona de Jesús. Tenemos el cristianismo de Juánico, el cristianismo judío de Jerusalén, y tienen una idea opuesta acerca de Jesús. Para los judíos de Jerusalén, Jesús es un profeta, es Señor, es Mesías, ¿verdad? Mientras que en Juan es Dios. ¿Qué decía, Marita? Pablo va a tener una doble vertiente. Pablo va a hacer como una unión de ambas posiciones. Pablo va a tener una idea muy mesiánica de Jesús, pero en documentos como Filipenses y Colosenses y Romanos, Pablo va a plantear una cristología alta, ¿verdad? Donde ya plantea el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse y se despojó. Pablo irá desarrollando una cristología alta, pero sus documentos primeros, Corintios, Tesalonicenses, lo plantea más como el Señor y el Mesías. Hermano, y después Ringo. Pero eso lo dice Juan. Si ustedes se fijan, es el único evangelio que interpreta los actos de Jesús como actos divinos. Jamás se habla en Mateo, Marcos, Lucas que Jesús tenía rasgos divinos. Jamás. Porque las iglesias que están detrás de Mateo, Marcos y Lucas no son iglesias de la cristiandad gentil, cuyos esquemas mentales son mucho más amplios que los del pueblo judío, que es un monoteísmo estricto, rígido y cerrado, ¿verdad? Es Juan el que va a interpretar que se hacía pasar por Dios. ¿Ringo? Exactamente. Es que nosotros pensamos que el cristianismo, como en la línea anterior que les expliqué, creemos que el cristianismo creció en línea recta, ¿verdad? Pero no creció así. Esa línea recta es la propuesta de Lucas, pero solo de Lucas. Pero hay otros documentos del Nuevo Testamento que me dan otra explicación. Por ejemplo, ¿qué pasó con todos los creyentes en Jesús durante su ministerio? ¿Qué pasó con todos los que fueron a predicar a Decápolis? ¿Qué pasó con todos aquellos que él llamó y envió a predicar? Todos los que creyeron en Jesús 3 años y medio. Para Lucas parece ser como que desaparecieron porque todo arrancó en Jerusalén, para Hechos de los Apóstoles. Pero no, a la muerte de Jesús ya habían grupos creyentes de Jesús en la zona de Palestina.
que daban testimonio del poder de Jesús. El Evangelio de Marcos es un grupo, es como esa iglesia, Marcos, detrás de Marcos están esas iglesias que fueron creyentes en Jesús antes siquiera que los apóstoles, ¿verdad? Por eso Marcos, para Marcos ni los apóstoles ni la familia de Jesús eran creyentes en Jesús. Sin embargo, el endemoniado de Gadara, la mujer sirofenicia, el centurión, son creyentes en Jesús mucho antes que los apóstoles y la familia de Jesús. Marcos fue escrito para reivindicar esos creyentes en Jesús que como que los dejaron al margen de la versión oficial. Lo que quiero decirles, hermanos, es que la Biblia es un libro que incluye distintas expresiones de fe en la persona de Jesús. No sé si me explico. En la Biblia no están representados una corriente en particular, están todos. ¿Me entienden? Y entre el cristianismo joánico y el de Jerusalén, habrán otros, la comunidad de Marcos, la comunidad de Antioquía, que será una posición media entre ambos. Estará todo el cristianismo de Asia Menor, estarán cristianismos que hasta hoy están en las iglesias coptas, siriacas, todo lo que se llama el cristianismo ortodoxo en la actualidad. Ahora, voy a esto. A medida fue pasando el tiempo, de todos estos cristianismos que ustedes ven aquí, creyentes en la persona de Jesús, no todos los vieron igual a Jesús. Creían en Jesús, pero no todos lo miraban igual. Allá por el siglo 3, 4, comenzó a darse, por circunstancias históricas, la hegemonía de un cristianismo en particular. Y es así como el cristianismo occidental representado en la iglesia de Roma comienza a tener un ascenso de importancia. Porque Roma se va consolidando como una ciudad hegemónica, como una potencia. Por tanto, la iglesia de Roma comienza a generar importancia. Porque es lo normal. La iglesia de una ciudad tiende a ser más importante que la iglesia de un pueblo. Es como una cosa política. Si usted se fija dónde están las iglesias centrales de las denominaciones, ¿dónde están? Aquí en El Salvador. Todas las denominaciones donde tienen su iglesia central. ¿A dónde? Las de aquí de El Salvador, estoy hablando, Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Bautista, ¿dónde tienen sus iglesias principales? En la capital, en El Salvador, ¿verdad? Siempre está en la importancia política de una ciudad. En la historia se revela que las iglesias que se anidaron en las capitales importantes, pues comenzaron a tener hegemonía por encima del resto de las ciudades. Es así que Roma comienza a tener una hegemonía por encima de Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Bizancio. Por encima de estas ciudades, Roma comienza a emerger como una ciudad importante. Y Roma se identifica con un cristianismo en particular. De todos esos cristianismos que se dieron, Roma comienza a asumir la identidad de un cristianismo en particular. Y comienza entonces a imponerse en su doctrina y en su culto. Y los cristianismos que ya existían aún antes de Roma comienzan a ser declarados herejes, porque la línea de Roma terminó imponiéndose
como la línea verdadera. Todavía allí no hay catolicismo, lo que hay es la hegemonía de Roma por encima de los otros patriarcados, porque la iglesia estaba organizado en el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Bizancio y el patriarcado de Roma. Eran 5 patriarcados que eran como las cabezas sedes de la iglesia antigua. El patriarcado de Roma comienza a reclamar la supremacía por encima del resto de los patriarcados. Y esa va a ser una lucha que va a durar hasta el año 1080. En el año 1080, después de Cristo, se da la primera expresión macro divisoria del cristianismo. El cristianismo se divide entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental. Todos esos cristianismos que yo les he mencionado, la gran mayoría quedó sepultado en el cristianismo oriental, que es llamado hoy el cristianismo ortodoxo, y se crea entonces el cristianismo occidental al mando de la iglesia romana. Y ahí comienza a adoptar los nombres con que las conocemos nosotros: la iglesia católica, romana, apostólica. ¿Verdad? Comienzan a decir iglesia romana porque el patriarcado de Roma se convierte en el sucesor ininterrumpido desde Jesús hasta los papas actuales. Es apostólica porque declara tener la verdadera tradición de los apóstoles. Y es católica porque ellos declaran que son ellos el criterio de universalidad del cristianismo. Solo ellos son la verdad en todo el mundo conocido. Entonces, ahí ya nace el catolicismo como tal, hermano, ¿verdad? En ese proceso histórico. Y por ejemplo, en el año 325, se da el primer gran concilio de la iglesia. Por primera vez en la historia se reúnen en un solo lugar y en un solo tiempo todos los obispos cristianos del mundo conocido. Y se reúnen en la ciudad de Nicea en el año 325. Y el tema que está en discusión en la mesa es la divinidad de Jesús. Más de la mitad de la iglesia no cree que Jesús sea Dios. Un poco menos de la mitad cree que sí es Dios. Y ahí se da un gran conflicto entre Atanasio, líder del segmento eclesial que creía que era Dios, y Arrio, que era el líder del segmento de la iglesia que no creía que era Dios. La disputa, por razones políticas, se dio a favor de Atanasio y el concilio declaró que Jesús era Dios, y los que decían que no era Dios eran a partir de allí unos malditos al infierno, eran unos herejes. Pero claro, vuelvo a explicar, que Jesús no era Dios no era una herejía en los orígenes, era simplemente la manera en que algunos sectores creyentes en Jesús miraban a Jesús, lo consideraban su Señor, su Mesías. Era el Señor, era el Mesías, pero no lo miraban como un ser divino. Otras corrientes más ligadas al mundo gentil, de gran amplitud filosófica, con una expansión mental mucho más elástica, comenzaron a pensar en Jesús en términos divinos. Estaba dividida la iglesia, pero en el concilio se impuso una corriente como la verdadera y la otra quedó como herejía. Pero eso de herejía y de verdad es cosa de la historia de la iglesia, no es de los orígenes. Al principio todas eran verdad, todas eran distintas, pero todas eran verdad. Pero en el camino una se abrogó el derecho de decir: no, la mía es la verdadera y la de ustedes no es la verdadera.
preguntas sobre esto, hermano, yo he tratado de sintetizarles siglos de historia de la iglesia. Aquí les he hecho una apretada síntesis. Yo tengo una pregunta, Dígame. yo tengo la oportunidad de platicar con un católico y entonces dice él que la iglesia antigua y la única es la católica, dice que las otras, las cristianas son inventadas por el hombre. Entonces, ¿desde cuándo empiezan las cristianas? No, eso no es cierto. O sea, el catolicismo, ellos tienen que declararse apostólicos, es decir, sucesión ininterrumpida, pero no es verdad, ¿verdad? Hay iglesias más antiguas que el Primado de Roma, que son las iglesias orientales, las cuales aquí quizás el 95% nunca las ha conocido. Busquen ustedes en internet teología oriental, teología cristiana oriental, y van a encontrarse con la gama de iglesias. ¿Saben quiénes son los cristianos orientales? Son llamados también ortodoxos. Son los que salen vestidos de negro. Cuando hay películas rusas, de Grecia o de Egipto, hay unos obispos que no son católicos romanos, son obispos ortodoxos. Ellos pertenecen a iglesias que son mucho más antiquísimas que Roma. Vienen de iglesias coptas, armenias, iglesias que están mucho más ligadas a las raíces del siglo I que las iglesias actuales. La iglesia romana tiene que apelar a ese procedimiento falso de conocimiento, porque no tiene otra manera de justificarse como la verdad. Yo creo que adquiere ese auge, esa pretensión de ser la iglesia verdadera a partir del siglo VI, ¿verdad? No, todavía no. Con Constantino hay 5 patriarcados que rigen la vida de la iglesia. En el siglo VI el patriarca de Roma comienza a reclamar una primacía por encima de los demás no aceptaban. Ese tira y encoge llegó a su final rompimiento en el año 1080 después de Cristo, donde ya ellos se consideran ya no patriarcas, sino que papa, ¿verdad? Dijeron que ellos tomaron a Jesús como su Dios, prácticamente como que sería contradictorio, pues, porque Pedro no ve a Jesús como Dios. Exactamente. Es más, ellos declaran que la iglesia de Roma fue fundada por Pedro y por Pablo. Ese es el mito de su supremacía. La iglesia romana fue fundada por Pablo y por Pedro. Pero por supuesto eso es una casi impía tradición, sin ningún fundamento histórico. Cuando Pablo va hacia Roma, ahí ya está la iglesia romana. Pablo no va a Roma a fundar la iglesia, ahí ya está la iglesia, ¿verdad? No la funda Pablo. Por tanto, en torno a los orígenes de la iglesia de Roma, ellos se han encargado de llenar de leyendas y de mitos sus orígenes, pero ninguna de esas cosas es verdad. Hay que leer mucho, hay que leer. Nadie más, hermanitos, para ir cerrando este día. Bien, esto, como ustedes pueden ver, es amplísimo. Más adelante van a ver ustedes el cristianismo por siglos. Habrán maestros que se lo van a explicar por siglos, nombres, fechas. Yo solamente estoy dando anticipos. Todo esto hay que estudiarlo, hermanitos. Nadie puede llegar a ser un gran predicador si no se vuelve un gran lector. Porque entre más leamos y leamos, estamos acumulando mucha más información de la cual el Espíritu Santo puede disponer
para llevar una palabra fresca en torno a la Escritura al pueblo que usted le ha entregado para predicar. ¿Me oye, hermanito? Por eso es que los ignorantes solo repiten. Usted no puede ser de esos. La palabra de Dios debe ser nueva cada mañana. Cada vez que se predica nueva. Los que me oyen predicar aquí, pues no ven que tengo un sermón repetido, un mensaje repetido. Es siempre aquí puede quedarse usted a los 3 cultos el día domingo y no le va a ser repetido ningún mensaje. No es aquello de que como los que vinieron al segundo culto no oyeron lo del primero, a este le voy a predicar lo mismo. Eso a mí no me cuadra. Eso a mí no me lo que el Espíritu me pone para el primer culto, eso doy. Lo que pone para el segundo, eso doy. Él sabe las necesidades de cada grupo, ¿verdad? Ustedes vayan tomando los nombres que yo les doy. Nombres, lugares, fechas, y vayan a buscarlas en internet. Ahí van a ir encontrando mucha más información. Ahí habrán otros links que le van. Mire, hoy, en cuanto a la historia de la iglesia, realmente hay tanta literatura en internet que está amplísimo el campo. Ahora, si no tiene internet y quiere comprar un libro, bueno, habrán buenos libros. Quizás hay uno que está barato, se los quiero recomendar, de Pablo Richard. Búscamelo ahí en internet, Jeremías. Es sobre los orígenes de la fe cristiana. Es de Pablo Richard. Ese libro está barato, está en las librerías y es un abordaje muy bonito a los orígenes del cristianismo. Solo pone allí libro de la historia de la iglesia de Pablo Richard y te va a dar el nombre del libro. Para quienes lo quieran comprar, yo creo que vale $12. ¿Lo hallaron? ¿Ya está aquí? Ahí está. No. Bueno, sí, esta idea está buena, pero es un libro de Pablo Richard, un libro de él. Es un libro de él. Es un libro de los primeros 4 siglos de la fe cristiana. Él hace una síntesis muy excelente, muy didáctica, muy apegada a la historia, creo yo. Porque hay muchos libros de historia de la iglesia que son muy ligados a tradiciones y leyendas. Él se apega mucho al dato histórico y reconstruye los orígenes de la fe cristiana a partir de eso. Es de Pablo Richard. No preciso el nombre en este momento, hermano, yo lo tengo en papel. No, esa es una revista de Ribla, se llama Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Creo que es el tomo 30 y tantos, parece. 22, el tomo 22. Es este libro, no, así este es. Vamos a ver. El movimiento de Jesús después de su resurrección y antes de la iglesia. Pero este no es el comentario de Hecho. Si no mal me equivoco, este es el comentario de Hechos de los Apóstoles, que ahí se llama. Es un buen libro, pero es un comentario a Hechos de los Apóstoles. Hay otro libro de Pablo Richard. Este es su comentario a Hechos de los Apóstoles. Es otro libro sobre los primeros 4 siglos de la fe cristiana. Mándeme. Ese es, dígame.
Se llama Los diversos orígenes del cristianismo. Ahí se llama el libro. Los diversos orígenes del cristianismo. Él va en la línea que les he presentado hoy yo, que el cristianismo no es una línea ininterrumpida, sino es una diversos orígenes, ¿verdad? Y es un abordaje muy bonito. Diversos orígenes del cristianismo. Pablo Richard, mira si lo hayas ahí en portada. Aparece la misma foto, ¿no? Sí, es que este creo que es que este sí se llama El movimiento de Jesús, es el comentario de Hechos de los Apóstoles. Ah, de este. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, yo voy a traer el libro el otro martes en papel para que lo vean. Pongámonos de pie, hermanitos. Predicar no es tarea de trompudos, hermanos. Predicar es tarea de gente que tiene la responsabilidad de haber sido llamada por Dios y se prepara para hacerlo. Se prepara, lee las Escrituras, lee toda información útil, va, investiga, escudriña. Si usted quiere ser un hombre o una mujer en las manos del Espíritu, para hacer su boca, tiene que conocer. Pero no el conocimiento que da orgullo y vanidad. No. El conocimiento que da sencillez y humildad. Padre,